Hola, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana en Cristo, ¿verdad? Bendiciones, Dios les bendiga ricamente. Quiero compartir con ustedes un mensaje bien breve. Quiero compartir el Evangelio y ser lo más breve que pueda, ¿verdad? Vámonos al punto, ¿verdad? Primero que nada vamos a buscar la dirección de Dios. Padre bendito, te pedimos, bendito Dios, te ruego, Señor, que me permitas compartir, Señor, el Evangelio con denuedo, Señor, lleno de gracia y de verdad, Padre Santo, en esta brevedad de tiempo, Padre, y que los corazones, Señor, sean alcanzados por la luz del Evangelio. Padre, ayúdanos a comprender y a entender esta palabra Evangelio, Señor, y su significado y su aplicación en nuestras vidas. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Miren, la palabra Evangelio son dos palabras. En su idioma original es eu, que quiere decir bueno o buena, y angelion, que significa un mensaje o un mensajero o un ángel. Puesto de la mano con el significado de lo que es el Evangelio, es una noticia buena, ¿verdad? Las buenas nuevas, es una buena noticia. Y la buena noticia es, por ejemplo, imagínense que vas al doctor y el doctor te dice, ¿sabes qué? Tienes una enfermedad de muerte. Cualquier enfermedad que sea que tienes una enfermedad de muerte, esa es la verdad. Pero hay una buena noticia. ¿Sí? Que si haces esto, puedes vivir. Que si tú tomas este tratamiento o esta medicina o te sujetas o te sometes en este tratamiento, puedes vivir. La puedes librar, esa enfermedad de muerte. Y la noticia buena del Evangelio es que dice la Escritura que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado es la situación en la que se encuentra toda la humanidad. Está bajo la esclavitud del pecado, bajo el imperio de la muerte, bajo una condenación por nuestros delitos y pecados, y no podemos hacer nada para ser salvos. Pero la noticia buena es que hay alguien que ya hizo algo para que seamos salvos. Hay alguien que ya hizo algo para perdonar nuestros pecados, que nosotros ni con buenas obras, ni con nuestra fidelidad a la iglesia, ni con diezmos, ni con ofrendas, ni nada de eso, ni aún que ofreciéramos nuestra propia vida para que a ver si Dios me perdonara, no sirve. Y la noticia buena es que alguien ya hizo algo para darnos un perdón que no merecemos, que nunca vamos a poder alcanzar por nuestras propias fuerzas, pero hay alguien que ya puso a la disposición la solución de nuestro problema en el estado de muerte y de pecado que nos encontramos. Y eso es nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida, derramó su sangre, y a través de su muerte y de su resurrección, Él nos dio la victoria y nos da el perdón de nuestros pecados. Pero ese perdón es aplicable a mi vida siempre y cuando reconozcamos nuestra vida de pecado. Tenemos que reconocer la verdad, cómo está nuestra vida ante los ojos de Dios. El Espíritu Santo es el que trabaja en nuestra conciencia y nos trae la convicción de esas cosas que hemos hecho y que hacemos que no le agradan a Dios. Y esa culpa en la conciencia es la llave, por así decirlo, para que tú recibas el perdón de pecado siempre y cuando dobles tu rodilla, te declares culpable ante los ojos de Dios, para que recibas el perdón de tus pecados y tengas la seguridad de la salvación que Dios ya nos dio
por medio de Jesucristo. La noticia buena es esa, que hay un perdón para nuestros pecados, pero tenemos que hacer algo. Es como el doctor te dice, oyes, te tengo una mala noticia, fíjate que tienes una enfermedad de muerte, pero te tengo una buena noticia. Hay un tratamiento para tu mal. Para que tú te sujetes al tratamiento para tu mal, para tu enfermedad, para vencer esa enfermedad de muerte en tu vida, tienes que creer que esa enfermedad está en ti y someterte al tratamiento que el doctor te dice que está disponible para que puedas vencer esa enfermedad. Te dice, pero hay un remedio, hay una solución. Las personas que tienen cáncer les dicen, hay un tratamiento, se llama quimioterapia, tienes que pasar por este proceso. Pero si el cáncer ya está muy avanzado, quizás te ayude a extender un poco tu vida. Quizás sí te ayude a redimirte del cáncer, pero no es algo seguro. Pero el Evangelio es cosa ciertísima, cosa segura y fiel de parte de Dios. El proceso está en que si tú reconoces el estado de muerte y de condenación en el cual te encuentras y recibes el Evangelio, puedes recibir el perdón de pecados que Dios ya te dio. ¿Sí? No es de que quizás Dios te perdone. Jesucristo ya murió en la cruz del Calvario. Jesucristo ya nos perdonó delante de los ojos de Dios. Ya puso a la disposición este tratamiento para la condición de pecado y de muerte que hay en nuestras vidas. Y podemos echar a mano si reconocemos la condición de nuestra vida de pecado y le creemos a Dios que hay una condenación para nuestras vidas por esa situación de nuestra desobediencia contra Dios. El arrepentimiento no es y no lo hubiera hecho porque lo hice. No, el arrepentimiento es declararnos culpables ante los ojos de Dios y decirle, Señor, perdóname, peco contra ti, he pecado contra ti, soy reo de condenación, Señor. Sí, estar de acuerdo con Dios, el arrepentimiento es estar de acuerdo con Dios, que Dios dice, ¿verdad?, que todo aquel que hace pecado está destituido de la gloria de Dios y va a enfrentar el juicio, va a ir delante del trono blanco y darle cuentas a Dios por nuestros pecados. Y el ponernos de acuerdo con Dios es decir, Señor, yo estoy destinado a ese juicio. Yo estoy destinado a la condenación eterna. Por eso es que es esa convicción en nuestra conciencia de cuando pecamos contra Dios. Pero si te declaras culpable, si te pones de acuerdo con Dios y le dices, Señor, yo he pecado contra ti, Señor, soy pecador, perdóname, te dice Dios, ya te perdoné en la cruz del Calvario. Antes que nacieras, yo ya había dado a mi hijo a morir por ti en la cruz del Calvario. Ahí está el remedio para tu mal. Si tú te arrepientes y reconoces tu vida de pecado y ya no vives más en esa vida de pecado, dejas que esa convicción de la verdad de Dios y la convicción de tu vida de pecado la reconoces en tu vida para repudiarla, para vivir una vida diferente, una vida que agrade a Dios, puedes vivir bajo la gracia de Dios. Puedes vivir con el corazón, con una paz absoluta de que Dios te perdonó por medio de la sangre de Jesucristo, y ese perdón lo recibiste cuando te arrepentiste delante de los ojos de Dios. ¿Por qué creen que cuando sale Juan el Bautista a predicar el Evangelio y cuando sale Jesucristo en las páginas de las Escrituras,
también a predicar el evangelio que decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. La escritura testifica que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. La noticia buena es que hay un perdón disponible para tu vida, siempre y cuando tú lo quieras. Si tú reconoces que has pecado contra Dios y tu conciencia testifica contra ti que está mal tu vida delante de los ojos de Dios y anhelas el perdón de tus pecados, arrepiéntete y ese perdón es tuyo. Así de fácil. Eso es lo maravilloso y lo más hermoso del evangelio, que si tú te declaras culpable ante los ojos de Dios y reconoces tu vida de pecado y le pides perdón a Dios, le dices: Señor, perdóname porque peco contra ti y he pecado y mi vida, la mera verdad, he vivido una vida de pecado ante tus ojos. Perdóname, Señor. Ese perdón es tuyo en ese instante. Tus pecados te son perdonados. Y si te son perdonados tus pecados, hay santidad en tu vida, pero es la santidad que Dios nos da por medio de la sangre de Cristo. Por eso es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y hay santidad en nuestras vidas al recibir el perdón de pecados. No que seamos santos, no que seamos buenos, no que ya somos bien santurrones, que ya no pecamos, no. Sino que la sangre de Cristo, Dios nos limpia de todo pecado cuando reconocemos que hemos fallado contra Dios. Ese es el evangelio, la noticia buena de que hay perdón de pecados para tu vida. Dios ya te perdonó, no te dejes manipular o influenciar por Satanás, que te acusa de tu pecado ante los ojos de Dios. Satanás ya no te acusa en el cielo, te acusa a ti. Cuando quieres venir a Dios, cuando quieres el perdón de pecados, Él viene y te dice: Dios nunca te va a perdonar eso. Cuando Jesucristo ya murió, Dios ya te perdonó eso. Y Satanás no quiere que tú le digas a Dios: perdóname, Señor, porque he pecado contra ti. Y te condena y te dice: Dios no te va a perdonar lo que tú has hecho. Cualquiera que sea tu pecado, eres un homicida, eres de lo peor en este mundo, como aquí está el número 1, yo creo, de los pecadores, yo el primero. Y el reconocer eso es lo que Satanás no quiere. Que reconozcas tu vida de pecado y te arrepientas, te declares culpable ante Dios, porque Dios ya te perdonó. Dios ya te perdonó, sí, lo estás oyendo bien. Jesucristo murió. ¿Para qué murió Jesucristo? Para darnos el perdón de nuestros pecados. Ese perdón ya está disponible, Dios ya lo provió. Si tú reconoces tu vida de pecado, ese perdón es tuyo. Tus pecados te son perdonados por la sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado de tu vida. Siempre y cuando te declares culpable, te arrepientas, reconozcas tu vida de pecado y siempre y cuando tú quieras ese perdón. Si tú no quieres el perdón de Dios, esa es tu decisión tuya. Simplemente nunca lo vas a agarrar. Ahí está la disposición. Dios ya te perdonó. Si tú te arrepientes y quieres ese perdón es tuyo. Si no, vas a ir a darle cuentas al Señor por tus delitos y pecados. Creas en Dios o no creas en Dios, vas a enfrentar el juicio venidero. Vas a enfrentar la condenación eterna. ¿Por qué creen que es salvación? ¿Por qué es que Dios dio salvación a las naciones, a la gente de este mundo? ¿Sí? ¿Por qué dice la Escritura? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Por qué? Porque ya está perdido. No se pierda, mas tenga vida eterna. Esa vida eterna es una realidad, no es una religión en Cristo Jesús. El perdón de pecados también no es una religión, es una realidad para toda la persona que reconozca su vida de pecado y quiera el perdón de sus pecados. Tiene que venir a Él y decirle: Señor, perdóname.
Y para que tú quieras el perdón de tus pecados, tienes que reconocer tu vida de pecado tal y como Dios la ve y declararte culpable ante los ojos de Dios. ¿Sí? Si te arrepientes, tus pecados te son perdonados. Si tú crees que no tienes necesidad de arrepentimiento, que eres muy buena persona, permaneces en tu estado de pecado y de muerte y vas a enfrentar la condenación, vas a enfrentar el juicio. Lo hermoso del Evangelio es eso, que si tú anhelas el perdón de tus pecados, ese perdón es tuyo siempre y cuando reconozcas tu vida de pecado. Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí, eso es lo maravilloso del Evangelio. Que yo, estando en una vida lleno de delitos y pecados, me envolvió la maldad, me envolvió el pecado, fui vendido a pecar contra Dios desde mi niñez. Es más, fuimos vendidos, todos fuimos vendidos a pecar contra Dios en el seno de Adán. Adán fue vendido a desobediencia, fue vendido a pecar contra Dios, y el virus de desobediencia, por así decirlo, de Adán, todos nacemos con ese virus de desobediencia, de pecado y de muerte. Esa es la realidad de la humanidad. Por eso Dios amó a la humanidad, que dio a su Hijo a morir en una cruz y darnos el perdón de nuestros pecados, si lo queremos. Si tú quieres el perdón de tus pecados, ese perdón es tuyo porque Cristo ya murió, Cristo ya te perdonó. Acá entre nos, ¿eres un homicida? ¿Has matado a alguien? ¿Mataste a tus propios hijos? ¿Mataste a tu madre, a tu padre? ¿Mataste a tu vecino? ¿Crees que Dios nunca te va a perdonar eso? Si te arrepientes de todo corazón, ese perdón es tuyo. Que quizás tengas consecuencias de tu pecado, ese es otro rollo. Pero Dios ya te perdonó. Si te arrepientes de todo corazón y tu arrepentimiento es verdadero, que reconozcas tu vida de pecado y le pidas perdón a Dios, ese perdón es tuyo, porque nada va a cambiar que Jesucristo no murió por ti. Yo conozco hombres que manoseaban a sus propias hijas. Yo conozco un hombre ahora que desde niño se coyuntaba con animales, como con mujer, cuando era un niño. Ni siquiera era un adolescente, cuando era un niño. Se coyuntaba con animales. Sí, porque sus vecinos a eso lo vendieron. ¿Podrá Dios perdonar pecados de esa magnitud? La sangre de Cristo ya fue derramada. El perdón de sus pecados ya está disponible. Si estas personas reconocen su maldad, ese perdón es suyo. Conozco un hombre que una vez quiso meterse con la mujer de su prójimo. Conozco hombres que se metieron con la mujer de su prójimo. El perdón de sus pecados ¿estará disponible para ellos? Sí, siempre y cuando se arrepientan, se declaren culpables y le pidan perdón a Dios. Ese perdón es suyo. Conozco un hombre que vivió muchos años en una relación en adulterio. ¿Podrá acaso la sangre de Cristo perdonarle sus pecados de adulterio por más de 20 años? Si se arrepintió de todo corazón y pone
su fe en Jesucristo y le pide perdón a Dios, reconoce su vida de pecado y renuncia a esa vida de pecado, sus pecados le son perdonados, lo creas o no. Conozco un hombre que perseguía a las personas que ponían su fe en Jesucristo y los arrastraba, fueran hombres o mujeres, y los metía en la cárcel y consentía, deseaba darles muerte. ¿Podrá Dios perdonar sus pecados de una persona así? Sí. ¿Podrá usar Dios a una persona así? Sí, ya lo usó. Su nombre era Saulo de Tarso. Él deseaba la muerte de los creyentes. Y Dios lo perdonó, Dios lo alcanzó y Dios lo usó grandemente, y la mayoría de los libros que tenemos en el Nuevo Testamento son de ese perseguidor de la iglesia que aún deseaba la muerte de los que creían en Jesucristo. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento Él los escribió porque Cristo le transformó su vida, Cristo lo perdonó, aun cuando perseguía a aquellos que creían en Jesucristo. ¿Será mucho tu pecado que Dios no te perdone? ¿Has perseguido a la iglesia de Cristo? ¿Has consentido en darle muerte a aquellos que creen en Jesucristo? No creo. Si Dios usó a Saulo de Tarso y le cambió su nombre al apóstol Pablo, ¿habrá algo imposible que Dios no use tu vida? ¿Que Dios no te perdone? Dios usó a Moisés cuando Moisés mató a un egipcio, a un homicida. ¿Habrá algo imposible de que Dios no te perdone a ti? ¿Dios hará excepción de personas? Si Dios usó a Moisés para manifestar toda su gloria y su majestad para sacar al pueblo de Israel de Egipto, y Dios lo usó grandemente siendo un homicida, ¿podrá usar Dios tu vida? Ten ánimo, Dios va a usar tu vida. Arrepiéntete, reconoce tu vida de pecado. El perdón está disponible para tu vida. Amén. Padre bendito, yo te ruego, Señor, que cualquier persona que tu Espíritu Santo esté ministrando ahí, Señor, y tenga la convicción de su vida de pecado, Padre, que se presente delante de ti, Señor. Perdónale sus pecados, Señor. Tú ya lo has perdonado en la cruz del Calvario, Señor. Que tu Espíritu Santo testifique en su corazón que tú ya lo has perdonado, Señor. Que ahí, Señor, en su vida de pecado y de muerte, si era el padre que manoseó a sus propias hijas, si era este niño, este varón, Señor, que se coyuntaba con animales, Padre, si era este hombre o esta mujer que se vendió a la prostitución, Padre, a una vida, Señor, inmoral, sexual, Padre Santo, convíctalo de pecado y confírmale en su corazón que la sangre de Cristo fue derramada para perdonarle sus pecados, Padre. Y que así como usaste al apóstol Pablo cuando perseguía a aquellos que creían en ti, Padre, y lo usaste grandemente y transformaste tu vida y lo aceptaste en tu reino, Padre, y lo levantaste con poder, Señor, y fue un tremendo evangelista, Señor. Bendito para la gloria y honra tuya. Así testifícale en el corazón a estas personas que tú los puedes usar, que tú los has escogido y que este mensaje hasta este momento lo han escuchado porque tú los estás llamando. El Señor te está llamando a que reconozcas tu vida de pecado, que pongas tu fe y tu esperanza en Cristo porque Él ya te perdonó. No importa la magnitud de tu pecado, no te dejes engañar por Satanás que te acusa de las cosas que tú has hecho, sino echa mano de esa acusación y tírate a los pies de Cristo y dile: Señor, perdóname porque he pecado contra ti. Echa mano de las acusaciones de Satanás en tu vida que te condena y te dice que Dios nunca te va a perdonar esto y aquello que tú manoseaste a tus hijas, que tú violaste a tus propios hijos, que tú mataste a tu padre y a tu madre. Echa mano de esa convicción y arrepiéntete y recibe el perdón que Dios ya te dio. Esa es la verdad del Evangelio. Dios ya te perdonó, Cristo ya murió. No es de que si quizás Cristo muera por ti. Cristo ya murió por ti. Cristo ya derramó su sangre por ti. Dios ya te perdonó. Arrepiéntete y ese perdón es tuyo. Esa es la esencia del Evangelio.
Es mi oración a Dios que verdaderamente le creas a Dios y te entregues a la disposición de nuestro Señor para que puedas recibir el perdón de tus pecados, y el Espíritu Santo testificará en ti que Dios te perdonó, no porque eres bueno, no porque nunca pecaste contra Dios, no porque no le fallas a Dios, pero te perdonó porque Dios no te falló a ti. Te perdonó porque Dios no te falló a ti, no porque tú no le fallaste a Dios. Él ya te perdonó. Ese es el Evangelio. Que Dios nos ha perdonado por la sangre de Cristo y nos hace libre de la condenación eterna, de la situación de muerte, de pecado y de muerte en la cual nos encontramos. Hay poder en la sangre de Cristo. Padre, gracias. Glorifícate en todos aquellos que tú llames por medio de este video, Padre, para la gloria y honra tuya, que tu Espíritu Santo los convicte de su pecado, para que doblen rodilla y se arrepientan y reciban el perdón que tú ya les diste. Cristo ya murió, Señor, Cristo ya los perdonó. Yo te declaro en este momento que tus pecados te son perdonados si te arrepientes de todo tu corazón. No que yo tenga poder para perdonarte tus pecados, pero creo que Dios ya te perdonó en la cruz del Calvario. Amén. Dios les bendiga ricamente. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en tu vida. Y recuerda, Cristo murió por ti. Cristo ya te perdonó. Arrepiéntete y ese perdón es tuyo. Y Él te da el derecho de ser hecho hijo de Dios. Bendiciones. Mi hermano, mi hermana, el hermano Inos del ministerio Sendero de Luz Esperanza y también de los canales de Cristiano Adelante, Soldado de Cristo y el otro canal de Los Herederos del Rey. Bendiciones. Bye. Cristo ya me perdonó. Cristo ya me perdonó. Aleluya. Amén. Bendiciones.